Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos un importante tema: representación gráfica de vectores con coordenadas geográficas o puntos cardinales. Ahí están dos vectores, el vector A y el vector B. Características de estos vectores. El vector A tiene una medida de 20 metros. Pueden ser kilómetros, millas o centímetros, ¿verdad? Hacia el norte y 60 grados hacia el oeste. Y el vector B tiene una medida de 12 metros hacia el este y 50 grados hacia el sur. Lo primero que hacemos es dibujar el plano de puntos cardinales, donde establecemos el norte, el sur, el este y el oeste. En segundo lugar, dibujamos un óvalo que va a simular una regla tipo graduador o transportador, como es esta. Miren, esta regla que está aquí, semicircular, la podemos ubicar en cualquiera de estos cuatro lados, ¿ok? Para hacer este tipo de ejercicio. En este caso vamos a usar este óvalo como reemplazo de esta regla graduador, ¿ok? Veamos a ver. Continuamos, vamos a establecer las coordenadas como nos los indica el vector A. El vector A nos indica que tiene una medida de 20 metros al norte. Miren, comenzamos desde el norte la medida y 60 grados hacia el oeste. Entonces cogemos desde el norte hacia el oeste, acá hasta el oeste, ok, y comenzamos a establecer los grados: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados que tienen de norte a oeste. Ahora nos indica que son 60 grados y trazamos, ¿verdad? Las medidas de 10 en 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Justamente nos dice 60 grados aquí hacia el oeste. Hemos recorrido desde el norte hacia el oeste 60 grados. Y ahí trazamos nuestro vector, ¿verdad? Entonces, este vector tiene que tener una medida de ¿cuánto? De 20 metros. Reitero, puede ser 20 metros, 20 centímetros, 20 kilómetros, 20 millas. En este caso pusimos metros en el ejercicio, pero aquí lo vamos a establecer como 20 centímetros como referencia. Entonces aquí vamos a hacer unas particiones para determinar los 20 centímetros. Miren, por ejemplo, aquí tenemos 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros y ahí tenemos los 20 centímetros. Y hemos resuelto el vector A. ¿Ok? Ahora, además hay que fijarse en lo que es la dirección, el sentido que estamos realizando el ejercicio. Nos dice de norte a oeste, entonces es de norte a oeste. Y el vector, digamos el ángulo, tiene que ser de esa manera, de norte a oeste. Por eso aquí está la flechita, miren, de norte a oeste. ¿Cuánto mide ese ángulo? 60 grados. Ok, 60 grados, muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente vector. El siguiente vector nos indica que tiene una medida de 12 metros y un sentido o ubicación de este, ¿verdad? En 50 grados hacia el sur.
Entonces acá está el este y el sur está por acá. Y vamos a tomar las medidas de los grados desde aquí, ¿verdad? De este a sur. Medimos 10 grados, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. ¿Ok? Ahora vamos a ver los que nos dice el ejercicio del vector B, que son 50 grados. Entonces contabilizamos los 50 grados. 20, 30, 40 y 50. Trazamos nuestro vector y hacemos las particiones como lo hicimos en el vector A, ¿verdad? Donde en una parte son 5 centímetros, en la otra parte son 5 centímetros y en la parte pequeña 2 centímetros. Y si sumamos nos da 12 centímetros o metros, ¿verdad? Y es lo que mide el vector B, 12 metros o centímetros, ¿verdad? Entonces hemos establecido el vector B. Muy bien, ¿ok? También hay que darnos cuenta del sentido que lleva el ejercicio. Miren, el ejercicio nos dice del ángulo, nos indica que es de este a sur. Entonces comienza desde este y la flechita va hacia el sur. ¿Cuánto mide este ángulo? 50 grados. Ok, hay que darse cuenta este detalle, ¿verdad? A veces en ciertos ejercicios establecen de esta manera. Por ejemplo, aquí nos indica noreste, y no nos colocan los grados. En los ejercicios dice noreste, ¿verdad? Y no nos ponen los grados. Entonces, tanto en noreste, ¿verdad? Como en noroeste, miren, noroeste, suroeste y sureste, ¿verdad? Tiene una medida de 45 grados. Ya entendemos que cuando hay un ejercicio de esa manera, tiene una medida de 45 grados, ¿verdad? Esto quiere decir noreste es de norte a este, ¿verdad? Noroeste es de norte a oeste. Suroeste es de sur a oeste. Y sureste es de sur a este, ¿ok? Siempre cuando nos determina de esta manera el ejercicio, tiene una medida de 45 grados. Quiere decir, si cada lado, ¿verdad? De los 4 lados tiene 90 grados, sería en la mitad. Aquí sería de realizar el ejercicio cuando nos establecen de esa manera. Miren, ahí les pongo una línea de referencia, ¿ok? No se olviden de ese detalle. Recuerda, señorita y señor estudiante, suscribirte, darnos like y compartir este video a tus familiares y amistades. Te agradeceremos mucho esa bonita actitud. Ahora, lo más importante, la práctica del tema. Van a realizar ustedes la gráfica de estos 3 vectores, de la misma manera como vieron en la práctica anterior. Bien, señoritas y señores estudiantes, les agradecemos vuestra constancia en nuestro proyecto Video Clases Vicente Ramón PC. Los esperamos la próxima clase y que tengan un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita y señor estudiante, danos like, compartir este video y suscribirte. Te esperamos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas y te recomendamos los videos que tienes en pantalla.